Bueno, vamos a la siguiente propiedad periódica, que es el radio iónico. Cuando hablamos de radio iónico nos estamos refiriendo a radio de catión, es decir, de ion positivo, o a radio de anión, que es ion negativo. Muchísimas sustancias son de carácter iónico, es decir, que están formadas por iones. Incluso a nivel biológico, muchísimos iones son importantísimos en el comportamiento de la célula, en los metabolismos, en el trabajo de los tejidos, etc. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos la relación entre el tamaño de los iones, porque eso justamente va a ser importante, por ejemplo, en el funcionamiento de algunas enzimas. Para dar un ejemplo, por ejemplo, la bomba de sodio-potasio, que es una enzima que justamente transporta iones sodio, estos que tenemos acá. Bueno, no me anda el cursor ahora, pero sí. Transporta iones sodio afuera de la célula e ingresa a la célula iones potasio. Esto sirve para regular la concentración de estos iones dentro y fuera de la célula, y esto a su vez tiene muchísima importancia en el tema de la presión osmótica, que todavía nosotros no lo vimos, en la célula. El radio de los átomos, fíjense, si miramos acá arriba, el radio de los átomos siempre va a ser mayor al radio del catión, que es un poco lo que vemos en este ejemplo de la izquierda. Y el radio del anión siempre va a ser mayor al radio del átomo, y es lo que vemos en estos ejemplos de la derecha. Es decir, el flúor, cuando se transforma en ion fluoruro, se vuelve un ion mucho más grande que el átomo del cual proviene. Lo mismo pasa con el cloro. Hemos perdido ahí, acá está. Lo mismo pasa con el cloro. El cloro, cuando se transforma en cloruro, se vuelve un ion mucho más grande. A la inversa, el sodio, cuando se transforma en ion sodio positivo, se vuelve un ion pequeño. Y lo mismo le pasa al litio, y así con todas las sustancias que se transforman fácilmente en iones, que por las propiedades anteriores ya vimos cuáles son las que fácilmente se transforman en cationes y cuáles son las que fácilmente se transforman en aniones. ¿Qué es lo que nos imaginamos que pasa para que ocurra esto? Por ejemplo, ¿por qué los cationes son más chiquitos que los aniones? Si nosotros estamos sacando electrones, por ejemplo, en este caso estamos sacando un electrón, en cualquiera de estos dos casos, del último nivel de energía de estos átomos, simplemente lo que pasa es que en este caso los electrones que quedan van a estar en un nivel menor de energía. Recuerden que litio y sodio, por ejemplo, son elementos del grupo 1 de la tabla periódica, por lo tanto su configuración electrónica externa es Ns1. Si nosotros sacamos ese único electrón del último nivel de energía, quedan los electrones más internos en el nivel inferior de energía. Por lo tanto, los orbitales van a ser más chicos. Entonces es lógico que estos cationes sean más pequeños. ¿Qué es lo que pasa con los aniones? En este caso se está agregando un electrón a una nube de electrones. Entonces, en este caso, aumentan las repulsiones, es decir, cada vez que ingresa un electrón nuevo a una nube de electrones, es decir, a un orbital cualquiera, genera repulsión de los otros electrones que están. Esa repulsión hace que se amplíe la nube. Entonces se agranda esa nube, simplemente porque generan más repulsiones los electrones nuevos que entran. Entonces eso permite ver esta relación entonces que marcábamos acá arriba entre el átomo, el catión y el átomo y el anión. Veamos qué pasa en la tabla con esta propiedad. Si nosotros miramos estos tamaños de iones en la tabla periódica, bueno, lo que es más fácil de ver
es, por ejemplo, qué pasa en un grupo. A medida que yo bajo en un grupo, que es lo que estamos haciendo acá, cuando bajamos del litio al cesio, ¿qué es lo que vemos? Bueno, que esos iones son cada vez más grandes a medida que nos desplazamos hacia abajo en un grupo de la tabla periódica. Esto es totalmente lógico y el fundamento de esto es el mismo fundamento que dimos cuando vimos el aumento de radios atómicos a lo largo de un grupo de arriba hacia abajo. Simplemente son iones cada vez más grandes, donde los electrones obviamente están ocupando orbitales cada vez de mayor tamaño. Por más que en este caso, por ejemplo, a todos les esté faltando un electrón, aún así siguen siendo cada vez átomos más grandes con mayor número de electrones, por lo tanto, están ocupando cada vez orbitales más grandes a medida que bajamos. Por lo tanto, en un grupo se ve perfectamente que de arriba hacia abajo los tamaños aumentan, tanto a la derecha como a la izquierda. Si miráramos, por ejemplo, el grupo de los halógenos, pasa lo mismo. Desde el flúor hacia el yodo, los tamaños de estos iones aumentan. Esa variación es muy clara. ¿Qué es lo que pasa? No podemos hablar de una variación tan clara cuando analizamos un período. Si nosotros miráramos acá, por ejemplo, siempre recuerden que estamos mirando elementos representativos. No vamos a mirar mucho lo que pasa con los elementos de transición. Por ejemplo, acá en la línea 4 de la tabla periódica. Vamos a mirar, por ejemplo, la línea 3. Me fui a la otra diapositiva. La línea 3. La línea 3, nosotros vamos desde el sodio al aluminio. Acá recupere el cursor. Vamos desde el sodio al aluminio y vemos que hay una disminución. Pero después seguirían el azufre y el cloro. Y son enormes respecto al sodio, al magnesio y al aluminio. Por lo tanto, acá en los períodos, nosotros solamente vamos a comparar lo que se llaman especies isoelectrónicas, que es el ejemplo que vamos a ver ahora. ¿A qué llamamos especies isoelectrónicas? Aquellas especies que tienen igual número de electrones, pero distinto número atómico. Y lo vamos a ver ahora con un ejemplo, y eso es lo que nos va a permitir comparar radios iónicos cuando estamos, por ejemplo, en un mismo periodo. Si nosotros acá quisiéramos comparar estos iones, por ejemplo, el sodio, cuando pierde un electrón que se transforma en este ion sodio monopositivo, el magnesio pierde fácilmente 2 electrones, por eso se transforma fácilmente en este ion dipositivo, y el aluminio pierde fácilmente 3 electrones y se transforma en este ion con 3 cargas positivas. Veamos cuál es el número de protones primero que tiene cada uno de ellos. Cuando uno va a la tabla periódica, el sodio es número 11, por lo tanto tiene 11 protones. El magnesio es número 12 en la tabla periódica, por lo tanto tiene 12 protones. Y el aluminio es número 13, por lo tanto tiene 13 protones. Entonces digo, si el sodio perdió un electrón y tenía 11 electrones, le quedaron 10. El magnesio tenía 2 electrones, perdió 2, le quedaron 10. El aluminio tenía 13 protones, perdió 3, le quedaron 10. Estas 3 especies que tienen el mismo número de electrones, entonces son isoelectrónicas. La pregunta que me hago ahora es, ¿cuál de ellos tendrá menor radio? Pensemos. ¿Qué pasa con estos núcleos? Digamos, el número de protones es el número de cargas positivas que yo tengo en el núcleo. Entonces la pregunta que me hago es, de estos 3 núcleos, ¿cuál será más potente? ¿Cuál tendrá más fuerza para atraer a la misma nube de 10 electrones? ¿El del sodio, que tiene 11 cargas positivas, o el del aluminio, que tiene 13 cargas positivas?
Os dejo un segundo pensar, pero bueno, la respuesta es el aluminio. Justamente el aluminio es el elemento, es en este caso el ion, perdón, que va a tener un núcleo más potente para atraer a la misma nube de 10 electrones. Por lo tanto, va a ser el más chiquito de todos, porque estos 13 protones van a atraer con más fuerza a esta misma nube y por lo tanto va a ser el más chico, porque atrae a la nube hacia él con más fuerza. Entonces, cuando yo comparo estos tres iones, ¿qué es lo que voy a ver? Esto que vemos acá. El radio del aluminio es, 2, 3, 1, 2, 3, ahí está. El radio del aluminio es el más chiquito de todos, es más chico que el del magnesio y el del magnesio es más chico que el del sodio. El radio del aluminio es el menor y el radio del sodio es el mayor. Esto lo puedo hacer cuando las especies son isoelectrónicas. Entonces no puedo analizar una tendencia en la tabla periódica tan fácil como antes sin observar primero si las especies son isoelectrónicas. Esto entonces como ejemplo de cambios en el radio iónico. La siguiente, acá está, la siguiente propiedad que vamos a ver es la electronegatividad. La electronegatividad, en realidad, como se ve ahí en la definición, es una propiedad un poco diferente a las anteriores porque no se mide sobre el átomo aislado, sino que, como podemos observar acá en la definición, mide la tendencia relativa del átomo a atraer electrones hacia sí, es decir, a tratar de quedárselos, pero ¿en qué condición? Cuando se combina químicamente con otro átomo. Esto es muy importante, cuando se combina químicamente con otro átomo. Quiere decir que es una propiedad que yo ya estoy viendo cuando al menos dos átomos están combinados o juntos formando un compuesto. Por eso es una propiedad distinta a las anteriores en las cuales siempre yo miraba al átomo solito o al ion solito. En este caso ya lo estoy mirando en combinación con otros átomos. En realidad es una propiedad que tiene valores relativos. Es una propiedad que se llama escala Pauling, porque Pauling fue el investigador, el científico que, digamos, que le dio valores. Y para darle valores a esta propiedad, se tomó como referencia al flúor. El flúor, que acá lo tenemos, es el elemento más electronegativo de la tabla. ¿Qué quiere decir? Es el elemento que quiere quedarse con los electrones de todos los elementos, de otros elementos con los cuales se encuentra. Él es el que atrae con fuerza la nube de electrones hacia él en cualquier unión. Entonces, Pauling al flúor le dio el valor número 4, 4.0. A partir de ese valor que se usa como referencia, se le da valor de electronegatividad al resto de los elementos. El siguiente en orden de prioridad sería el oxígeno, que también es un elemento muy electronegativo, que tiene valor 3,5. Cuando nosotros miramos la variación en la tabla periódica, vamos a ver que la variación es la misma que vimos para afinidad electrónica, cuando en realidad nosotros afinidad electrónica la habíamos visto para el átomo gaseoso aislado. Bueno, en este caso estamos viendo que la variación es igual, no más o menos, es igual. Es decir, hacia la derecha aumentan la electronegatividad y hacia abajo disminuye. Es un poco lo que estamos viendo acá. Fíjense que los elementos más electronegativos son los que están a la derecha. Los rojos y amarillos son las mayores electronegatividades. Son los elementos que están a la derecha de la tabla y los elementos con bajas electronegatividades, que están por acá, fíjense 0,9, 0,8, 1, son los elementos de la izquierda. Esto entonces también ya me da la pauta
de que se van a formar fácilmente compuestos entre estos elementos, los elementos de este lado que tienen bajas electronegatividades, con estos elementos que tienen, que están por acá, que tienen altas electronegatividades. Esto va a ser muy importante, esta propiedad va a ser muy importante para poder clasificar las uniones químicas, es decir, qué tipos de uniones va a haber entre los distintos elementos cuando formen los distintos compuestos. Así que bueno, con estas propiedades terminamos el tema de tabla periódica. Lo único que quería mostrarles, sí, ahora, era la tabla periódica que les había comentado, que es una tabla periódica muy interesante. No, está acá. Perdón. Oh, me fui del coso. A ver si lo logro. Ahí. Esta tabla periódica, que les había dicho que la pueden buscar por internet, como p-table. Fíjense que uno puede elegir un elemento cualquiera, por ejemplo, se posiciona en un elemento y para ese elemento tiene, por ejemplo, las características, bueno, acá lo está abriendo, ¿no? ¿Para qué sirve? Y un montón de propiedades. Bueno, tarda un poco acá en abrirlo, pero se puede buscar también la configuración electrónica, el tipo de orbitales que lo están formando. Ven, por ejemplo, ahí se ve el tipo de propiedades que tiene y si uno busca, por ejemplo, orbitales, un poquito más arriba, un poquitito más arriba, acá, por ejemplo, orbitales. Por ejemplo, ahí vemos para el hidrógeno el orbital 1s, que es perdón, acá tenemos al helio, entonces tenemos los dos electrones en un orbital 1s. Si buscáramos, por ejemplo, el flúor, veríamos que cómo es su configuración electrónica y dónde está el último electrón. El último electrón está en un orbital p, que tiene estos números cuánticos, L1, M1 y está en el nivel 2. También se puede buscar acá, bueno, como ya dijimos, propiedades. Entonces aparece una serie de datos que tienen que ver con la densidad, la conductividad, fíjense, el calor específico, la abundancia del isótopo, por supuesto en qué estado se encuentra a 0 grados centígrados. Una serie de cosas muy interesantes que se puede encontrar para cada elemento. Otra cosa que también quería mostrarles, otra tabla, es una tabla muy interesante que es esta tabla interactiva, es una tabla en realidad no creada por ningún químico ni físico, sino que es una persona que se encargó de buscar las aplicaciones o en qué compuestos de la naturaleza se encontraban los distintos elementos. Y entonces creó esta tabla en la cual se puede ver para cada elemento, uno puede marcar el elemento y también entonces aparece, está en inglés nada más, aparece, por ejemplo, dónde podríamos encontrar ese elemento, en qué opciones y qué tipo de compuesto forma, por ejemplo, que es, bueno, en este caso el calcio es un alcalino térreo, forma óxidos, ¿qué más? Está, bueno, como se ve acá, en el coral, en las caparazones de los caracoles, ¿sí? Por ejemplo, había visto uno muy interesante que ahora, acá está. Por ejemplo, el tantalum.
que aparece como en los celulares. Aparentemente están las baterías de los celulares y otra cosa que lo vi en otro lado, no acá, el tantalio, en realidad está presente este elemento, el elemento tantalo, para nosotros es tantalio, en castellano sería tantalio.